El problema que se muestra es un circuito, una asociación de capacitores. Es un problema del libro de Serway, volumen 2, séptima edición, capítulo 26. Problema número 23. El circuito original es este, donde se menciona que C1 vale 5 microfaradios, C2 10 microfaradios y C3 2 microfaradios. Observemos bien la figura. Este capacitor es C2, 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 C1, C1 y C3. Solamente se nos pide determinar la capacitancia equivalente entre los puntos A y B, pero nosotros vamos a integrarle otras preguntas como ser la carga total, la energía total del circuito equivalente y la carga y voltaje en cada capacitor. Bueno, veamos. Cuando tenemos una asociación de capacitores, lo que debemos hacer es observar muy bien para ver de manera conveniente cómo ir reduciendo las diferentes asociaciones. En este caso, observemos que C1 y C2 del lado derecho del circuito están en serie. Por lo tanto, voy a sacar una equivalente entre ambos capacitores y a eso voy a llamarle Cx. Y aquí voy a calcular esos valores. Sabemos que la capacitancia equivalente de una asociación serie se calcula haciendo el recíproco de la suma de los recíprocos. En este caso, entre C1 y C2, que son de 5 y 10 microfaradios. Entonces tenemos 5 inversa, 10 inversa y la suma inversa. Esto nos arroja un valor de 3,33 microfaradios. Del lado izquierdo ocurre lo mismo, hay una simetría, entonces Cx tiene este mismo valor. En este caso, C2 con C2 forman un paralelo. Por lo tanto, de este paralelo vamos a sacar una equivalente al que vamos a llamar C sub I. En la asociación paralela de capacitores, la capacitancia equivalente se calcula sumando directamente ambos valores. En este caso, 10 más 10. Y tenemos 20 microfaradios para el valor de C sub I. Seguimos reduciendo nuestro circuito y vemos que Cx, C3 y Cx están en paralelo. Vamos a determinar una equivalente y a eso vamos a llamarle Cz. Nuevamente hacemos una suma directa de la Cx, cuyo valor es 3,33, la C3 que es de 2 micro y Cx nuevamente 3,33. Esto nos da un valor de 8,66 microfaradios para la CZ. Finalmente, tenemos una serie entre CZ y CI que nos lleva a la capacitancia equivalente de todo el circuito. Como están en serie, hacemos otra vez el recíproco de la suma de los recíprocos entre los valores de CZ y C sub I. CZ de 8,66, CI de un valor 20. No olvidemos aplicarle nuevamente el recíproco y esto nos da un resultado de 6,04 microfaradios como capacitancia equivalente final de nuestro circuito. Calculemos ahora la la carga total del circuito equivalente. Tenemos como ecuación capacitancia equivalente por voltaje. Vamos a suponer un valor del voltaje de 200 voltios, ya que no está dado en el problema. La capacitancia equivalente 6,04 por 10 a la menos 6, porque debemos desarrollar el micro por el voltaje de 200 voltios. Esto nos da un resultado de 1,208 por 10 a la menos 3 Coulomb. Aquí voy a llevar 6,04 por 10 a la menos 6 por 200, ya que he salido del campo de visualización de nuestra cámara. 1,208 por 10 a la menos 3 Coulomb para que sea mejor observado nuestro resultado.
También puede que se nos pida calcular la energía total del circuito equivalente. Podemos utilizar esta ecuación, 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces tenemos 1/2 por la capacitancia equivalente, que es de 6,04 por 10 a la menos 6 por el voltaje al cuadrado. Esto nos da un resultado de 0,12 joules. Ahora vamos a la parte, digamos, un poco compleja, que consiste en determinar la carga y el voltaje en cada capacitor. Deberíamos hacer como una especie de retroceso desde el circuito totalmente reducido hasta el circuito original. Recordemos que aquí tenemos un voltaje de 200 voltios. Esta capacitancia equivalente, si retrocede, se convierte en una serie. Sabemos que en la serie las capacitancias tienen la misma carga, por lo tanto la carga Z será igual a la carga I e igual a la carga total que heredan del circuito anterior, que tiene un valor de 1,208 por 10 a la menos 3 coulomb. Si nosotros ya tenemos las cargas de nuestros capacitores, nos quedaría calcularle a cada uno su voltaje, voltaje Z y voltaje I. Sabemos que la ecuación de capacitancia es carga sobre voltaje. Por lo tanto, el voltaje sería carga sobre capacitancia. Como la carga es la misma para ambos casos, nos quedaría cargar los valores de las capacitancias en ambos casos. Entonces, reemplazando el valor de la carga y el valor de cada capacitancia, tendríamos un valor de 139,5 voltios para el voltaje Z y 60,5 voltios para el voltaje de la capacitancia I. Luego, a partir de este circuito, seguimos retrocediendo y podemos observar que la capacitancia Z se abre en un paralelo. En un paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje X es igual al voltaje 3 e igual al voltaje Z que heredan de este sitio, que era igual a 139,5 voltios. Como ya tenemos cada uno de los voltajes, nos toca calcular la carga para cada capacitancia. La carga sería igual a capacitancia por voltaje. Como el voltaje es común, toca usar el valor de cada capacitancia. Busquemos los valores de las capacitancias utilizando este voltaje y tendríamos un valor de 4,64 por 10 a la menos 4 coulomb para la carga X y un valor de 2,79 por 10 a la menos 4 coulomb para la carga 3. Regresamos al circuito original y vemos que la CX se abre en una serie. Dijimos que en una serie tienen la misma carga, entonces la carga 1 y la carga 2 son iguales e iguales a la carga X que han heredado del circuito anterior. Y esta carga tenía un valor de 4,64 por 10 a la menos 4 coulomb. Nos toca ahora calcular el voltaje para cada capacitancia. El voltaje dijimos que es igual a carga sobre capacitancia. Como la carga es la misma, individualizamos las capacitancias y esto nos arroja un valor de 92,8 voltios para V1 y 46,4 voltios para la capacitancia 2. De esta manera entonces hemos determinado todas las cargas y todos los voltajes para cada una de las capacitancias.